de todas las pruebas que a veces se vienen y las luchas, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque siempre tenemos la victoria. Te voy a pedir que abra su corazón y le dé unos 20-25 minutos de atención a la palabra de Dios. También les recomiendo que se vengan a la escuela bíblica, vénganse a la escuela bíblica, porque el día 18 del mes que viene, si Dios nos concede vida, vamos a estar participando de la Cena del Señor. Entonces es bien importante que nosotros tomemos esa cena, porque es para anunciar la muerte de Cristo, es para reconocer que Él murió por nosotros y nos impulsa a limpiarnos y a santificarnos para Él. Amén. Entonces hay que venirnos para tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Le damos gracias a Dios por tener aquí a Miguel y a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué decían para los hijos de Miguel? ¿Cómo se llaman los hijos de Miguel? ¿Cómo se llaman? Ya tienen mucho tiempo visitando, no los recordamos sus nombres. Yo soy muy difícil para recordar los nombres. Daniel, Camila y Miguel. Damián, Camila y Miguel. Miguel Junior. Que desean para ellos. Dios los bendiga, ¿verdad? Sin tomar más tiempo, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 51:10. Leanlo conmigo, por favor. Abran su teléfono, su Biblia, su tablet. Les voy a dar chance de que lo abran. Enséñense a traer su Biblia a la iglesia y abrir la palabra de Dios. Si está en el teléfono, abra la palabra de Dios. Abra la palabra de Dios. Salmo 51:10. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ya el hermano habló por nosotros. Este salmo fue un salmo escrito por el rey David cuando adulteró con una mujer llamada Betsabé. ¿Se acuerdan? Nada, ya se les ha predicado mucho de eso. Pero en este salmo vemos el corazón de David después de haber cometido ese acto tan feo que hizo. Que no solamente fue lo que hizo con Betsabé, él cometió asesinato, cometió traición, cometió muchas cosas. Llevó al pueblo a los pueblos de alrededor a blasfemar el nombre del Señor. Y eso le costó muy caro. Amén. Entonces este salmo es escrito por David. No se siente todavía, lo quiero tener ahí unos 3 minutos. No, ya se sienta. Muchos cristianos nunca reconocerán que aunque somos salvos, sí reconocen que somos salvos, ¿verdad? Esto muchos no lo reconocen, que aunque somos salvos, todavía nosotros batallamos con el pecado. ¿Sí están de acuerdo? Todos batallamos con el pecado. Ya fuimos bautizados, ya nos arrepentimos, pero todavía dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿No es así? Todavía estamos buscando, Señor, dame tu misericordia. Mientras seguimos en este mundo y en este cuerpo, aún cometemos errores y pecados. Y ahora sí puede tomar su lugar sin antes darle un aplauso a Dios. Estas palabras me han causado muchos problemas a mí en mi vida ministerial, hermano. Muchas. Desde que Dios me ungió como ministro hace 17 años, yo lo comprendí rápidamente. Yo supe que dependía de la misericordia de Dios para estar de pie. Y cuando yo predicaba esto, la gente que tiene muchos años en el Evangelio me agarró odio. Se enojaban. Porque yo les decía, a pesar de que somos salvos, todavía pecamos. ¿Verdad que sí? Dice, lo tengo que probar con la Biblia. Abra su Biblia en Romanos 7:22, por favor. Romanos 7:22. En estas palabras de Romanos 7:22 nos está hablando un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Este sí era un apóstol, ¿eh? Fíjense, este sí era un apóstol de Jesucristo. Tremendo. Y él en su ministerio, en una carta que escribió, dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, me gusta servirle a Dios. Pero veo otra ley en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego con signos de exclamación dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del apóstol San Pablo.
ya bautizado, ya predicando, ya ganándose una iglesia para Cristo. Él batallaba como batallamos usted y yo. Esto es muy importante que lo entendamos para tener un buen balance en nuestra vida espiritual. Aunque somos pecadores, es necesario buscar el rostro de Dios, porque yo me doy cuenta de cosas. Me doy cuenta de cosas. Y nadie me las cuenta. Pero yo no soy quien para estar aquí sacándolas, pero Dios me las muestra. Dios me las muestra. Dios me las muestra. Vamos a pedirle a Dios perdón todos juntos. Yo también tengo que pedirle perdón a Dios de muchas cosas. No podemos apagarnos, Miguel. Dios nos habló a ti y a mí, varón. Tú tenemos algo en común, y yo y tú y José tenemos algo en común, y yo y tú, Francisco, tenemos algo en común. Dios nos quiere usar, Dios quiere hacer un movimiento. No nos podemos apagar, no nos podemos empezar a enfriar, no nos podemos empezar a alejar de Dios, porque sin Dios vamos a ser miserables, sin Dios no vamos a afectar a nadie. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a empezar a avivarnos en el Espíritu. Vamos a empezar a buscar su rostro. Vamos a empezar a pedirle perdón. Yo sé que yo lo he ofendido a Dios, yo lo he ofendido, hermano. ¿Sabe por qué lo he ofendido? Porque me encuentro en la casa muy a gusto. Muy a gusto, y la gente muriéndose en los hospitales de ahí donde Dios me sacó. Y yo de domingo y jueves. No. Vamos a pedirle perdón a Dios para no estar pecando deliberadamente. Pecar deliberadamente es planearlo. Saliendo de aquí, si no me miran estos o aquellos, yo voy a ejecutar este pecado. Entonces ya lo planeaste. Eso es pecar deliberadamente. Y cuando hacemos eso deliberadamente, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Deliberadamente lo estamos haciendo. Estamos pisando la sangre de Jesús. Ese es un extremo. El otro extremo es que por no pecar, o sea, a veces nos esforzamos bastante. ¿Cuántos se esfuerzan por no pecar? Nos esforzamos, no voy a pecar, este día me voy a levantar y no voy a pecar. Y luego de repente tu esposa no te hace bien de comer y le avientas un gritote. De repente tu trabajador no fue a trabajar y uno dice algo. De repente pasó un accidente en tu trabajo y ya alguien te hizo enojar y ya pecaste. Porque mucha gente se esfuerza por no pecar. Nos esforzamos, amamos a Dios, ¿no es así? Pero pecamos. Entonces mucha gente, hermanos, cuando la gente se esfuerza demasiado por no pecar, se hacen religiosos. Porque ellos, hay gente que dice, yo no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Entonces llegan a la iglesia y ellos se sienten a pura santidad encarnada. Y ellos cuando miran a otra gente que está pecando, ellos lo juzgan. Ese es otro extremo. Por eso les dije que tenemos que tener un balance. No debemos pecar deliberadamente, pero no por el hecho de que nos esforzamos por pecar quiere decir que no somos pecadores. ¿Sí me entendieron? Entonces mucha gente cae en esa religiosidad. En esa religiosidad cayeron los fariseos. Ellos se paraban y decían, Señor, había un publicano y un fariseo, y desde que uno estaban orando, le digo, Señor, gracias te doy porque yo no soy como este. Yo diezmo, yo hago esto y lo hago otro. Yo no soy como este. Escuche este de aquí, vámonos. Y el Señor le dijo, no, de cierto te digo que el que está orando estaba diciendo ahí, Señor, soy propenso a mí, soy pecador, necesito tu misericordia. Dijo, de cierto te digo que aquel que se levantó se fue perdonado y tú no, porque tú te estás autojustificando. Y la iglesia está llena de ese tipo de gente. Las iglesias están llenas de ese tipo de gente. Y tú les predicas de esto y ellos se irritan, se enojan. Cuando uno predica acerca de este tipo de pecados, yo no, en lo personal no lo hago para irritar a la gente, sino que cuando nosotros reconocemos que necesitamos arrimarnos a Dios y estar agarrados de su misericordia, yo exalto la misericordia de Dios. Y si la misericordia de Dios es exaltada, pues qué bueno, porque es necesario que nosotros seamos menos y que Él sea más. ¿Damos un aplauso a Dios? David, hermanos, no tuvo un balance para juzgar, y al no tener un balance se convirtió en su propio juez y se dictó su propia sentencia. Usted ya sabe la historia. Él hizo cosas ocultas y Dios le manda a un profeta y le dice el profeta, una historia bien sencilla, ¿verdad? Ya les he contado. Le dice el profeta, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había otro que nomás tenía una. Vino un visitante y él, en lugar de agarrar de sus muchas ovejas, agarró la única que él tenía y la mató.
¿tú qué crees que merece este hombre? Y David rápidamente, porque no tenía balance, dijo, el tal es digno de muerte. Capítulo 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Entonces David se encendió el furor de David en gran manera, y ahí sacó todo el fariseo que traía en él, andaba haciendo adulterio, andaba asesinando, y cuando le presentan un caso tan simple, juzga de muerte a una persona, y ahí vemos una persona fuera de balance en su manera de hablar. Entonces se encendió el furor de David en gran manera y dijo contra aquel hombre, vive Jehová que el tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta lo volteó a ver y le dijo, tú eres ese hombre. Ya la historia ya la saben, ¿verdad? Pero aquí David andaba fuera de balance. O sea, estamos hablando de que no debemos pecar, pero por esforzarnos por no pecar, eso no nos hace a nosotros dignos de la salvación, hermanos. La salvación es un don de Dios inmerecido, no es por obras para que nadie se gloríe, o se lo pongo en una frase más sencilla, para que nadie se crea mucho. Cuando Dios a través del profeta Natán descubre el pecado de David, aunque David no murió, tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. ¿Sí saben cuáles consecuencias pagó David, hermano Miguel? Hermana Rita. Vino el pecado y Natán le dijo, ¿sabes una cosa? A pesar de que has pecado y eres merecedor de la muerte, no vas a morir. No vas a morir físicamente, pero te vienen cosas muy fuertes. El hijo que concibió con Betsabé, ustedes saben que murió. Murió el niño. Uno de los hijos de David abusó sexualmente de su propia hermana. Léanlo, está en 2 de Reyes. Su hijo Absalón, un hijo que tenía, lo traicionó y le quería usurpar el reino. Dios no tendrá por inocente al culpable. El pecado cobra facturas y las cobra muy altas. El pecado, hermanos, aunque la misericordia de Dios se extiende con nosotros, la justicia en el amor de Dios se tiene que llevar a cabo y esa cobra facturas muy grandes. Pero lo que me llama la atención es que cuando David pecó en este tipo de pecados, en el Salmo 51 se escucha el clamor de un pecador arrepentido. Ese es el tema de mi predicación. El clamor de un pecador arrepentido. Aquí vamos a descubrir qué es la reacción que tuvo David cuando David pecó en esta manera. En el salmo que leímos del Salmo 51, en ningún momento David clama por las consecuencias de sus actos. O sea, él no dijo, Señor, mi hijo Absalón me quiso usurpar el reino. Señor, mi hijo de mi pecado se murió. Señor, se me está viniendo el mundo encima. Él no le reclamó a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas personas que fallan a Dios o le fallan al hombre, vienen a veces y no te piden perdón, sino que reclaman? Cuando una persona falla, cuando nosotros fallamos, es muy bueno que nosotros pidamos perdón. Y cuando nos empiece a cobrar el pecado, la factura de nuestros propios pecados, nosotros no tenemos la cara para ir a presentarnos con Dios y decirle, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué pasó esto? Esa no es una actitud correcta. Hace poquito recibí una llamada de una persona que le estoy dando distancia, porque es bíblico. Cuando una persona está pecando, hermanos, y ella no se quiere salir de su pecado, la Biblia habla muy duro, y dice la Biblia en la carta a los Corintios, por eso es importante que venga a la escuela bíblica. La carta a los Corintios dice, no os he dicho que os juntéis con ningún fornicario o con un borracho del mundo. Dice, pues de ese caso sería necesario salirnos del mundo. Dice, más bien os escribo esta carta para que no se junten, que ninguno que llamándose hermano sea borracho, fornicario, adúltero, idólatra. Te menciona muchas cosas. Dice, con el tal ni aún comáis. Señor, ¿por qué mi hijo hizo este acto tan feo en mi propia familia? Porque mi hijo está tratando de usurparme el trono. No, aquí en el Salmo 51 vemos el clamor de un pecador arrepentido. ¿Hay alguien arrepentido aquí esta tarde? Amén. O va a decir también que usted no tiene nada de qué arrepentirse. ¿No tiene nada de qué arrepentirse nadie? Dijo Pablo, el que le acabo de escribir, Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales, a menos de que seamos más santos que Pablo, todos tenemos de qué arrepentirnos para que la misericordia de Dios sea exaltada de una manera grande. ¿Cierto, hermanos?
Dice la palabra de Dios cuando nos arrimamos a Dios arrepentidos: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos arrimamos a Dios humildemente, dice la palabra de Dios: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nos arrimamos a Él con la cabeza agachada, irreverentes ante Dios. Y cuando estamos nosotros cosechando las consecuencias de nuestros pecados, tenemos que reconocer a Dios. Hace poquito en la casa se empezaron a caer cosas económicas. Mi hijo perdió un carro, por acá se descompuso otro, mi grúa se descompuso, y así muy seguidas las cosas, las composturas de las cosas de mi grúa, $1,000 en una pompa y en un, no sé qué otra cosa era. Y en una plática que tuve con mi hijo José Luis, ¿por qué no se enoja cuando lo pongo de ejemplo? ¿Tú no te enojas, verdad? Okay. Le dije, José Luis, ¿no crees que el Señor nos esté llamando la atención, hijo? Dijo, ¿por qué? Le digo, no, pues hazte un análisis. Le digo, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios en tu cuarto? ¿No crees que Dios nos puede quitar cosas para decirnos, hey, acá estoy? Le digo, no es muy... En el cristiano no hay casualidades, ¿verdad que no? Se le descompuso el carro, se me descompuso la grúa, se le descompuso el carro. Que le digo, no es tiempo, ¿crees que le demos más tiempecito a Dios? Porque cuando una gente pone a Dios en segundo lugar, se empiezan a caer las cosas, créemelo. Sé inteligente y no lo pongas en segundo lugar, porque se te va a empezar a venir el mundo, no te va a rendir el dinero. Se te van a empezar a quebrar las cosas. Pasa así. Dios, si yo te doy la oportunidad de que tengas un trabajo y un buen celular iPhone 10 Plus, y ese celular 10 Plus me está quitando tu atención, te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Si tienes una casa y esa casa te robó mi atención, ten cuidado. Porque mi grande amor te lo puedo quitar. Y ahí nos muestra Dios su amor. Porque he perdido cosas, por eso se los digo. Pero David cosechó las consecuencias de sus pecados, pero no fue a reclamarle a Dios. Dije, José Luis, no hay que reclamarle a Dios, porque uno le reclama a Dios. Señor, yo prediqué el domingo y ahorita a mi grúa le tengo que meter $1,000 para poder sacar el sustento de mi casa. Sí, te voy a permitir eso para que tú voltees para acá, hijo. Ponme atención, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te corono de favores y misericordias, yo soy el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo soy, dice el Señor, yo soy. Dice la palabra de Dios, el pasaje que leímos en la mañana, Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con las primicias de tus frutos. Y con todo lo que tú tienes. Dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Échensela al saco para que le desbaraten todos los argumentos y todas las mentalidades que los de allá afuera nos están tirando y nos están diciendo. Eso del cristianismo y que ponen iglesitas, ustedes ya saben, porque hay niños, no quiero mencionarlo porque no tiene caso, pero nos tiran a nosotros. Pero si tú sigues el flow de ellos, tú vas a empezar a ver que se te empiezan a caer cosas. Porque tu fe debe estar fundada en lo que Dios dice, y que aunque venga el mismo diablo y te diga que no es cierto, tú dices, no hay un principio aquí, lo voy a llevar a cabo. ¿Cierto? Pero David no le reclamó a Dios, volviendo al tema, David no le reclamó a Dios. El clamor de un pecador arrepentido fue este. Fíjate lo que dijo David. En el Salmo 51 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí dijo así o no? Amén. Salmo 51. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. David comprendió que por su propia experiencia se puede aparentar ser santo por fuera y tener a la misma vez un espíritu contaminado en nuestro ser. ¿Sí me lo agarró? El Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se puede aparentar, como él aparentó con Natán, ser una persona de integridad, pero tener un espíritu contaminado.
Un espíritu contaminado es un espíritu envidioso, es un espíritu contencioso, es un espíritu avaricioso, es un espíritu irreverente, es un espíritu murmurador, chismoso, pero podemos aparentar estar todo bien. Todo bien. ¿Quiere que le pruebe eso con la Biblia? 2 Corintios 7:1. Si hay teléfonos, traten de poner atención. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Dios. Este debe ser el clamor de un pecador arrepentido. Debemos de decir, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque yo no quiero aparentar algo que no soy, yo quiero ser una persona genuina. Número 2, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjate lo que dijo David, él no dijo, no me eches del reino, no me quites las posesiones materiales, no me deseches delante de los hombres, no me quites los escuadrones de Israel, yo soy un gran líder, no me quites de ahí. Él no dijo eso. Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No sea echado yo de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo, me siento miserable porque murió el hijo de mi pecado. Él no dijo, qué triste y miserable me siento por el hecho de que mi hijo abusó de su propia hermana. Él no dijo, no permitas que mi hijo me eche del reino. No. Él dijo, el clamor de un pecador arrepentido fue, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta está tremenda, hermanos, porque miren, si nosotros logramos una casa grandísima con 20 cuartos y yo logro tener un yonque y usted logra prosperar en el mundo físico de la materia, pero si Dios lo desecha de delante de él, usted va a ser la persona más miserable. Porque las posesiones materiales no le van a llenar el corazón. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee, dice la palabra de Dios. Si nosotros, si yo y usted, por nuestro pecado somos alejados de Dios, nosotros vamos a vivir una vida seca, hueca y vacía. David dijo, puedo soportar perder el reino, puedo tener una familia desbaratada, puedo soportar la muerte de alguien, pero dijo, no puedo soportar vivir sin tu presencia, no me eches de delante de ti. Podemos estar aquí en la iglesia y podemos estar bien lejos de Dios. ¿Y qué pasa cuando estamos en la iglesia, pero estamos lejos de Dios? Hermano, yo no le puedo mentir que a veces yo no siento a Dios. ¿Sí lo siento usted a veces? Yo a veces digo, Señor, yo necesito conectarme contigo, yo necesito tu presencia porque yo no puedo venir a un culto de 1 hora e irme igual. Yo necesito sentir tu presencia porque es la que me mantiene vivo. Yo no puedo llegar a mi casa, acabo de comprar una televisión de 75 pulgadas que mide casi toda la pared. Y tengo unos sillones de piel muy a gusto y un aire que acabo de comprar con un abanico y llego, me siento, pongo los pies arriba y una mesita y le digo a mi esposa, vamos a comprar un Church's Chicken o Kentucky Fried Chicken. Y estoy comiendo y disfrutando de la tele, pero todavía hay un vacío bien grande aquí en el corazón que no lo puedo llenar. Yo necesito a Dios, yo no necesito esa tele tanto como necesito a Dios. Yo no necesito una casota grandota, hermanos. Yo no necesito una casa gigantesca y estar miserable ahí en mi casa, vacío y hueco. La palabra de Dios dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. ¿Para qué quiero una residencia grandota si Dios no está ahí? ¿Para qué quiero tener un negocio si no siento el Espíritu Santo de Dios? El rey David estaba diciendo, Señor, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios no está en un lugar, hermanos, no hay paz, no hay gozo, no hay benignidad, no hay nada. Cuando el Espíritu de Dios no está en un ser humano, hermanos, podemos tener abundancia de bienes y llegar a la casa y ser unas personas que tenemos una tele de 150 pulgadas, un casonón con 3 yardas, con cemento y esto y lo otro, pero Dios no está ahí, no está ahí en el corazón de la persona que está suplantando a Dios por una materia. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu.
Y dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Sin Dios, hermanos, los reinos, las posesiones materiales no sirven de nada. Sin Dios no hay un gozo genuino. Sin la presencia de Dios, la vida es miserable, hueca y árida y vacía. Sin Dios no tiene razón de existencia el seguir viviendo y respirando. Sin Dios nosotros no podemos seguir adelante. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Palabra de Dios. Cuando no está Dios, hermanos, hay que pagar con dinero y con nuestra salud para poder recibir una felicidad momentánea y ficticia. Sin Dios la vida es un oscuro abismo de tinieblas y oscuridad. Sin el Espíritu de Dios, la vida carece de sentido de existencia. Por eso, hermanos, en Estados Unidos es la nación que tiene más dinero, una de las naciones aparte de Rusia y de la China, y es una nación donde se consumen mayormente los antidepresivos. Chequen el Google. Es una de las naciones que depende de los antidepresivos. Y muchos de los que no usan antidepresivos están metidos en el crack, en la cocaína, en la cerveza, en la heroína. ¿Por qué? Porque están tratando de llenar el vacío de su corazón con una jeringa, con una pipa, con polvo. Pero entre más buscan de Dios, más se hunden, 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 porque dice la palabra de Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme, ¿qué? El gozo, o sea, ¿no hay gozo? Ese fue el clamor de un pecador arrepentido, hermanos. ¿Por qué hay tanta gente que está encadenada a los vicios? Sin ese gozo, hermanos, que el Espíritu Santo da, es imposible ganar a tu familia para Cristo. Si tú no estás atrayendo la presencia de Dios, y yo y tú no estamos atrayendo la presencia de Dios, agradándole y arrimándonos cada día y pidiéndole a Dios perdón, pidiéndoles que nos llene, pidiéndonos que nos haga hacer lo que Él quiere que hagamos, nosotros no vamos a poder irradiar ese gozo que solamente viene de Dios. De Dios viene el gozo. Cuando una persona trae el gozo de Dios, tú llegas a la casa y plantas el reino de Dios en la tierra. Y le dices a las tinieblas, aquí hay oscuridad, aquí hay mucha tristeza, pero ahí llegó el Espíritu Santo de Dios. Busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Atrae la presencia de Dios. El clamor de un pecador arrepentido, hermanos, es vuélveme el gozo de tu salvación. Y aquí está la clave y el respaldo de lo que le estoy diciendo. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El Señor Jesucristo, hermanos, en esta tarde quiere saciar tu alma de un gozo genuino. Aquí está la clave. Tienes que reconocer que hemos pecado. Tú y yo hemos pecado. Ayer Dios me confrontó en unas lavasolas, vuelvo y se lo repito porque está aquí el hermano Miguel. Y me dijo, eres un religioso que hueles a religión. Si no hablas de mí, eres un religioso. Si ya no sale de ti ni una palabra mía, eres un religioso. Y ayer en las lavasolas fuimos a lavar y mi esposa. Les contaba en la mañana a ellos. Y dije, ¿cómo le hablo a esta gente? Sentí un gozo. Cuando ya les hablé, saqué un tema, una plática y les pasé un folleto y les presenté el plan de salvación en 3 minutos. En 3 minutos, cuando me fui a la cama a dormir, iba bien contento, hermanos. Había un gozo en mí. Me dijo Dios, te falta el gozo mío. No todos somos evangelistas. No todos somos evangelistas de tiempo completo, pero todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, mínimo al que está a nuestro lado, que es nuestro familiar. Porque la palabra del Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí dice así o no dice así? Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Estamos hablando de Dios. Pero tenemos que buscar a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Mira, yo voy a agarrar el próximo mes, hermano Miguel, si Dios nos presta vida y todavía sigo vivo aquí. El próximo mes en delante vamos a empezar a tocar temas evangelísticos. Vamos a empezar a testificar. Voy a invitar al hermano Miguel a testificar, a Francisco, a José, a los que estamos aquí. Quizás hagamos unas campañas allá afuera, como siempre lo hemos hecho. Pero algo se va a quebrar aquí.
Hemos estado enseñando acerca del pecado para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Yo creo que ya estamos listos, ¿verdad? Yo creo que ya comprendimos la misericordia de Dios. Hermano Miguel, hermana Alicia, hermano Francisco, hermano José, si nosotros no nos sentimos en deuda con Dios, nosotros no vamos a hacer nada. Si nosotros no nos sentimos en deuda y la gente, usted se ha visto, hermano, que la gente que a veces le presentas a Dios, se lo tienes que presentar como la lámpara de Aladino. Frótalo para que te resuelva todos tus problemas. Entonces cuando viene la gente aquí, piensa, hermano, que nos hace un favor al estar aquí en la iglesia. Si Dios no me resuelve mis problemas y si Dios no sana lo que yo quiero que pase, yo no tengo por qué ir a la iglesia. Está bien, no vayas. Porque nunca has comprendido que nosotros no merecíamos más que el infierno. Lo único que merecíamos era el infierno, pero bajó el Hijo de Dios. Nosotros estamos en la posición de David, enfrente de Natán. Y el Hijo de Dios bajó del cielo y se encarnó en la persona de Jesucristo, y el pecado de todos nosotros lo cargó Él. Cuando entiendes eso, hay que predicar el plan de salvación. No le prediques a la gente, hermano. Dios puede sanarlo, Dios puede darle una casa, Dios puede darle un trabajo, Dios le puede... Pero que tu tema central, cuando conozcas a una persona, sea: tú eres digno de ir al infierno. Pero Dios ya pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. De lo contrario, vas a traer aquí gente que piensa que estar aquí en la iglesia es hacerle un favor a Dios. Hermano, el tiempo se está acercando y la venida del Señor está cerca. La vida está colgada en un hilo. La edad de los hombres son de 70 a 80 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 50 casi. Me quedan 30 años. ¿Usted cree que yo voy a desperdiciar mi tiempo? ¿Usted cree que me la voy a pasar de picnic aquí en la tierra? Tengo 30 años para pegarle al diablo con todo, hermanos, y empezar a predicar la palabra de Dios, pero debo de reconocer que yo soy un pecador y necesito clamar a Dios misericordia y necesito decirle: Señor, primero te quiero pedir perdón porque tú colgaste en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, y me encomendaste una misión y me he quedado callado. No lo he presentado bien con mis hijos, con mi esposa, hermanos. Si no presentamos eso, nuestra familia no quiere saber de Dios porque ellos no se sienten condenados al infierno, hermano. Una persona que va a morir sin Cristo va a ir directamente al infierno, y tú y yo tenemos un mensaje en la boca que dar y tenemos que pedirle a Dios perdón. No solamente de eso, sino de pecados que hemos cometido. Si ustedes creen que yo no me doy cuenta de lo que pasa por aquí alrededor, ¿verdad? Pero si yo me parara aquí, y me dijera a Dios, porque no me lo ha dicho: Fernando Esquivel, quiero que saques los pecados de tal y cual. Yo los saco aquí porque los sé. Y también sé los míos. Y también me he puesto delante de Dios. Digo: perdóname, Señor, ten misericordia de mí. No me quites tu espíritu. ¿Cómo voy a hablar de Dios si no traigo? ¿Cómo voy a tocar una música ungida si a veces me ando desviando? ¿Cómo voy a servirle a Dios con integridad y con pasión si no siento que le debo nada a Dios? Ay, ¿por qué tengo que limpiar yo aquí? ¿Por qué tengo que hacer esto? Somos orgullosos. Cuando nosotros reconocemos a Dios, nosotros vamos así delante de Dios: Señor, yo no merezco ni siquiera pisar los atrios de tu iglesia. Aquí estoy, cámbiame, renuévame, yo te necesito. Era digno de muerte y me salvaste de ir al infierno. Todo lo que yo haga lo voy a hacer con pasión y con excelencia para ti. Voy a empezar a meterme con Dios. Voy a venir a la escuela bíblica para yo poder ir a la casa y empezar a fortalecerme y ser un gigante espiritual. Y empezar a pelear por cada una de las personas que yo amo, porque el tiempo se está acercando y la venida del Señor está allá a la puerta de la esquina, hermanos. Y nuestros hijos, nuestra familia no quieren saber de Dios. No somos los únicos, hermano Miguel. Muchos de la gente que yo amo no quieren saber de Dios. Ayer fui a un lugar y miré a uno que acaba de salir de trabajar. Venía el muchacho que se alejó de Dios, también devastado por la religión, y venía así todo cansado del trabajo. Y me dijo: tío, le miré la cara y le miré su expresión. Una expresión de un hueco y un vacío. Le agarré la mano, le di un beso en la mano, porque ya tengo como 30 años, le di un beso porque los amo mucho a ellos. Pero no quieren saber de Dios. Ahora tengo que llenarme de la presencia de Dios para poder aceptarlos a ellos. Pero yo necesito el gozo de Dios en mí. Necesito el Espíritu de Dios en mí. Ahorita la guerra se puso más pesada porque ya está viniendo Dios. Ahora la religión está confundiendo a la gente. Los que sean salvos se van a quedar, los que no sean salvos se van a quedar aquí. Tú y yo traemos la solución en nuestras manos. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle a Dios. Pídale primero perdón a Dios. Perdón. ¿De qué? Pídale perdón a Dios.
familiares, Señor, perdónanos.